6 años de mi vida. 6 años de café aguado de máquina, sonrisas fingidas de pasillo y de tragarme mi propio orgullo tan profundamente que, a veces, podía sentir su sabor amargo en la suela de mis zapatos. Y todo lo que hizo falta para dinamitar ese edificio de paciencia fue una llamada telefónica de un hombre en Albornoz un viernes 13. Me gustaría decir que me pilló por sorpresa, que el mundo se hundió bajo mis pies, pero no fue así. Lo que estaba era preparado. Llevaba mucho tiempo ensayando mi caída. Permíteme que retroceda un poco, porque esta historia no empieza en París, entre las luces del Sena. Tampoco empieza con esa llamada intempestiva que cortó el aire de la mañana. Empieza una tarde lluviosa de marzo, 2 años antes de todo esto, cuando estaba con los codos hundidos en un archivador metálico en la planta 18 de la Torre Sevilla. Buscaba un contrato de un proveedor que Paqui, con esa seguridad inquebrantable de las secretarias de toda la vida, juraba haber archivado en la V. Yo, por mi parte, estaba convencido de que lo había sepultado bajo cualquier letra que le hubiese apetecido aquel día, siguiendo su propio y caótico orden alfabético. Nunca encontré ese contrato. En su lugar, hallé una carpeta de cartulina polvorienta, encajada con saña detrás de los expedientes colgantes, una reliquia llena de documentos que no habían visto la luz del sol desde los tiempos de Felipe González. En la pestaña, escrita con una caligrafía mecánica ya casi borrada, se leía: Estatutos fundacionales y reglamentos de Suárez y Asociados Capital, origen 1987. Estuve a punto de devolverla a su sitio. Casi. No sé qué me hizo sentarme en aquel suelo de moqueta gris y empezar a leerla. Quizá el puro aburrimiento de una tarde de oficina muerta. Quizá algo más antiguo y amargo que el aburrimiento, una chispa de curiosidad por el pasado de la familia en la que me había metido. Porque aquí está el detalle de trabajar para tu suegro. No es solo un empleo de 9 a 6. Es un recordatorio diario de qué posición ocupas exactamente en la historia de otra persona. Y Vicente Suárez me había dejado muy claro, desde el momento en que Elena nos presentó hace 17 años en una cena en el barrio de Santa Cruz, que yo era, como mucho, un personaje secundario en la suya. Cuando Elena nos presentó aquella noche, bajo el olor a azahar y el frescor de los patios, él me miró de arriba abajo como quien inspecciona un coche de segunda mano que no ha pedido probar y que, además, sospecha que tiene el motor gripado. Me dijo: Así que tú eres el que Elena ha estado escondiendo. ¿A qué te dedicabas exactamente? Le respondí que era consultor financiero. Asintió con una mueca, como si le hubiera confesado que coleccionaba cupones de descuento o que mi ambición no llegaba a la suela de sus zapatos. Ese fue nuestro comienzo. Nunca llegó a mejorar, simplemente aprendimos a tolerar el espacio que compartíamos. Así que, sí, tal vez lo que me hizo sentarme a leer aquellos estatutos fueron 6 años de ser llamado campeón con ese tono de condescendencia insoportable por un hombre de 75 años que construyó toda su identidad mirando por encima del hombro a los demás. Leí cada página lentamente, con la punta de los dedos manchada de un polvo grisáceo. Lo hice con esa sensación eléctrica de que tu vida está a punto de cambiar de carril y no quieres perderte ni una sola coma. Casi se me escapa. Estaba enterrado en la sección 14, subapartado C, vestido con ese lenguaje jurídico espeso diseñado específicamente para que se te nublen los ojos y sigas pasando páginas por inercia. Pero lo leí 3 veces, luego una cuarta, y a la quinta ya no estaba leyendo. Estaba calculando. La cláusula decía: cualquier empleado de Suárez y Asociados Capital que sea despedido sin causa justificada documentalmente, tras no menos de 5 años de servicio continuo a tiempo completo, tendrá derecho a una compensación en acciones equivalente al 18% del capital social de la empresa, valorado en el momento del despido. Me quedé muy quieto durante mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Luego llamé a Raúl. Repite eso, dijo Raúl. Estábamos en una taberna de la calle Betis, de esas donde el aire huele a fritura y a río.
Teníamos un par de cañas encima y los turistas ya se habían retirado a sus hoteles. El camarero limpiaba vasos al otro extremo de la barra con la parsimonia de quien ha visto pasar toda la historia de Sevilla por sus mesas y ha decidido que le pagan por ser invisible. Dilo más despacio esta vez, insistió Raúl, apoyando los codos en la madera gastada. Si Vicente me despide sin causa tras 5 años de servicio continuo, dije, bajando la voz lo justo para que solo él me oyera, me llevo el 18% de la compañía. Directamente a mi bolsillo. Vicente presidía la mesa de juntas, flanqueado por sus sombras habituales. Paco a su izquierda y Daniel a su derecha, este último con una expresión que intentaba ocultar un nerviosismo creciente. Doña Carmen Montero aguardaba al fondo con su bloc de notas legal, sus gafas de lectura y esa paciencia infinita de quien ha esperado esta reunión en particular mucho más tiempo del que jamás admitiría ante nadie. Sin preámbulos, Victoria distribuyó 12 copias impecablemente encuadernadas de la sección 14, subapartado C. La sala se sumió en una lectura tensa. El silencio era tan denso que podía oírse el zumbido de los servidores al otro lado de la pared. La mandíbula de Vicente comenzó su metódico movimiento de molienda. Esto es una patraña, una emboscada, soltó finalmente, lanzando el documento sobre la mesa. Es una cláusula, señor Suárez, replicó Victoria con el tono de una profesora corrigiendo a un alumno que sabe perfectamente lo que ha hecho mal. Una cláusula legalmente vinculante redactada en su propio documento fundacional. El señor Hugo fue despedido sin causa justificada documentalmente tras 6 años y 4 días de servicio continuo. El umbral legal eran 5 años. Las matemáticas, como verá, no son complicadas. Quiero a Carmen aquí dentro ahora mismo, exigió Vicente, buscando su último escudo. La puerta se abrió y Carmen Valdés entró en la sala con una dignidad imperturbable. Se sentó exactamente en el centro de la mesa larga, marcando una distancia equidistante entre Vicente y yo. Ese posicionamiento lo dijo todo antes de que abriera la boca. Diles que esto no se puede aplicar, Carmen. Ordénales que se retiren, ordenó Vicente con voz ronca. Carmen levantó la vista de su carpeta de cuero. La cláusula es plenamente aplicable, Vicente. He pasado los últimos 3 días buscando desesperadamente una grieta jurídica, una forma de decirte lo contrario, y sencillamente no existe. Lo dijo con la asepsia con la que un médico comunica una enfermedad terminal. De forma limpia, final. Lo siento. Algo cruzó el rostro de Vicente que no le había visto en 6 años. La expresión de un animal acorralado que se queda sin espacio para maniobrar. Se giró hacia mí y cometió el error fatal que los hombres de su estirpe siempre cometen cuando las paredes se cierran. Lo llevó al terreno de lo personal, al fango. Tú nunca perteneciste aquí, Hugo, dijo con esa voz baja y siseante, la misma que había hecho que Julia se excusara de 1000 cenas durante 20 años. Te di un puesto porque mi hija me lo suplicó. Has sido un pasajero de lujo desde el primer día, un pasajero bien vestido, mediocre y profundamente desagradecido. ¿Y pretendes venir aquí a reclamar el 18% de algo que no tuviste absolutamente nada que ver en construir? Papá. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia el rincón del fondo. Elena estaba allí. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, sentada tranquilamente en una silla auxiliar donde todos habían asumido que era una asistente de Victoria. Se levantó, se alisó la chaqueta con una calma insultante y caminó hacia el centro de la sala con la deliberación de quien ha esperado 42 años para llegar a este preciso instante. El rostro de Vicente sufrió un espasmo de desconcierto. Vi cómo hacías que mamá se levantara de la mesa, dijo ella con una voz tranquila y firme que resonó en el cristal de los ventanales. Cada domingo, durante años, ella regresaba 20 minutos después con los ojos demasiado brillantes y el espíritu roto. Y tú seguías hablando, pontificando, como si ella no importara lo suficiente como para pausar una sola de tus frases. Se detuvo a escaso metro y medio de él.
Vi cómo hizo aquellas 2 maletas y se largó a Cádiz porque quedarse a tu lado se había convertido en una tortura física. Y luego dedicaste 2 años de tu vida a castigarla legalmente por haber tenido la osadía de ser libre. Miró a su padre como se mira un objeto antiguo que finalmente has decidido tirar a la basura. Le diste a Hugo este trabajo por pura soberbia, para tenerlo bajo tu bota. Le llamaste campeón con asco durante 6 años y le dijiste a una sala llena de gente que era uno de los buenos como si él necesitara tu miserable validación para existir. Su voz nunca subió de tono, y esa fue la parte verdaderamente devastadora del discurso. Construiste esta empresa con el capital de tu padre y la dignidad pisoteada de tus empleados, y hoy te ha costado todo porque despidiste a tu yerno desde un hotel de París un viernes 13, simplemente porque una foto de la Torre Eiffel hirió tu ego de cristal. Hizo una pausa necesaria. Te quiero porque eres mi padre, Vicente. Pero no me he sentido orgullosa de quien eres ni una sola vez en mi vida. Regresó a su asiento sin esperar respuesta. Doña Carmen Montero, rompiendo el silencio atronador, se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Votos a favor de reconocer la reclamación de acciones del señor Hugo bajo la sección 14, subapartado C del reglamento interno. 7 manos se levantaron en el acto. Vicente se quedó inmóvil, mirando al vacío. No importaba su reacción, ya era historia. El resto ocurrió por la fuerza de la gravedad. No fue un estallido, sino una demolición por acumulación de escombros. Paqui entró en el despacho de Victoria el viernes por la mañana con una carpeta que databa de hacía 4 años y que contenía pruebas que hicieron que mi abogada se quedara de piedra. Para el final de esa semana, 11 antiguos empleados habían dado un paso al frente. Denuncias por despidos improcedentes, entornos de trabajo hostiles y una queja por discriminación que llevaba 14 meses guardada en un cajón esperando este impulso. Cada caso individual era una piedra, juntos, eran una masa. Las facturas legales de Vicente se amontonaban cada día. Sus abogados de confianza dejaron de endulzar las cuentas y empezaron a pedir provisiones de fondos astronómicas. El consejo lo destituyó formalmente el jueves siguiente. Se resistió a vender sus acciones durante 2 semanas con la terquedad de un capitán que se hunde con un barco que ya no es suyo. Finalmente, dejó de resistirse porque el orgullo es una mercancía cara y las cuentas ya no le salían. Vendió su participación a doña Carmen Montero discretamente un jueves por la tarde. Sin ceremonias, sin fotos de despedida, solo una firma en un documento en un edificio que ya había pasado página antes de que él se levantara de la silla para irse. Yo vendí mi 18% a doña Carmen 2 semanas después. Raúl me preguntó por qué lo hacía hasta 3 veces, subiendo el volumen de su voz en cada ocasión. Le di la misma respuesta las 3 veces. Nunca quise la empresa, Raúl. Solo quería la cláusula. Quería que un hombre que se ha pasado la vida empequeñeciendo a los demás finalmente tuviera que sentarse al mismo nivel que todos los que había despreciado. Eso ya había sucedido. El resto era simple papeleo. Lo que doña Carmen pagó por mis acciones fue más que suficiente. Más que suficiente para marcharnos y no mirar atrás. Elena y yo nos sentamos a la mesa de nuestra cocina una última vez antes de entregar las llaves. Misma mesa, mismas tazas de café. La mesa donde 2 años antes extendí aquellos documentos fundacionales y puse en marcha el engranaje. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, observando el vacío de la casa. A algún lugar donde nadie sepa deletrear el apellido Suárez, respondí. Miró por la ventana hacia los naranjos y la luz dorada de Sevilla. Luego dejó su taza con un golpe seco. Empezaré a cerrar las maletas. Nos habíamos marchado para agosto. Julia escuchó la historia completa de boca de Elena por teléfono, desde Cádiz. Cuando Elena terminó de hablar, su madre guardó un silencio elocuente. Luego dijo, con la calma de una mujer que se había ganado el derecho a cada sílaba.
Siempre supe que ese hombre acabaría quedándose sin gente dispuesta a ser pequeña para que él se sintiera grande. Luego preguntó si Elena quería ir a visitarla a la playa un fin de semana largo. Elena dijo que sí antes de que su madre terminara la frase. Raúl nos llama todos los domingos, estemos donde estemos. Una tarde, meses después de nuestra partida, me preguntó si echaba de menos algo de mi antigua vida. Pensé en la planta 18 de la Torre Sevilla, en el traje marengo impecable y en el archivador polvoriento de aquella tarde de lluvia que lo inició todo. Ni lo más mínimo, le aseguré. Hay hombres que pasan toda su existencia construyendo reinos de cartón. Vicente Suárez construyó uno durante 30 años y lo perdió un jueves de julio porque llamó a su yerno cerdo perezoso desde París y no pudo terminar la frase antes de que la línea se cortara para siempre. 6 años de campeón, una cláusula olvidada, un hombre paciente y una mujer que llevaba la cuenta desde los 12 años y que, por fin, había terminado de contar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Raúl me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Llevas allí 4 años. 4 años y 2 meses, si no me fallan las cuentas. Cogió su cerveza, pero la soltó sin beber. Hugo, eso no es una cláusula olvidada. Es un boleto de la primitiva premiado que alguien se dejó en un libro. Es mejor que la lotería, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La lotería es puro azar. Esto, en cambio, puedo controlarlo. Haré que me despida. Pero lo hará bajo mis condiciones y en mi momento. Después del 5.º año, añadió él, completando mi pensamiento. Raúl me miró como un hombre mira a su mejor amigo cuando no sabe si está ante un genio de la estrategia o ante alguien que está sufriendo un colapso mental muy tranquilo y muy bien vestido. Luego se reclinó en su silla, miró hacia la puerta y preguntó. ¿Lo sabe Elena? Todavía no. Tienes que decírselo, dijo inclinándose hacia adelante, invadiendo mi espacio. Tienes que contárselo todo, porque si hay alguien en este mundo que tiene motivos de sobra para querer bajar a ese viejo del pedestal y ver cómo se le rompe el traje de seda, es ella. No se equivocaba. Y creo que, en algún lugar de mi mente, yo ya lo sabía desde que abrí aquella carpeta. Solo necesito escucharlo en voz alta, allí, frente al Guadalquivir, para que el plan dejara de ser una fantasía de oficina y se convirtiera en una declaración de guerra. Debéis entender algo crucial sobre Elena antes de que continúe, porque esta historia le pertenece a ella tanto como a mí, o quizás incluso más. Elena Suárez tiene 42 años y es, sin lugar a dudas, la persona más aguda que he conocido en mi vida. Posee una inteligencia afilada, de esas que no necesitan levantar la voz para cortar. Es más brillante que cualquier analista de nuestra oficina en la Torre Sevilla y mucho más sagaz que doña Carmen, que se doctoró en ICADE y se encarga de recordárnoslo en cada junta con una condescendencia académica agotadora. Es incluso más inteligente que el propio Vicente, aunque mi suegro preferiría tragarse cristales antes que admitir que su primogénita le supera en estrategia. Elena tiene los ojos serenos de su madre y el cerebro gélido de su padre. Ha pasado la mayor parte de su vida adulta agradecida por lo primero y profundamente furiosa por lo segundo. Vicente Suárez se casó con Julia Valero en 1974. Al principio, según cuentan las crónicas familiares, las cosas iban bien, o al menos mantenían las formas que se esperaban de una pareja de su clase. Pero Vicente tenía una forma de acentuar sus peores rasgos a medida que su cuenta corriente engordaba. Para cuando Elena cumplió los 12 años, el chalet de la urbanización La Motilla se había convertido en un lugar hostil, un escenario de guerra fría donde el aire siempre parecía a punto de romperse. Vicente nunca pegaba, era demasiado controlado para eso, demasiado esclavo de su propia imagen pública de caballero sevillano. Lo que hacía era mucho más cruel y, sobre todo, difícil de probar ante un juez.
Practicaba esa clase de crueldad psicológica que vive en el matiz del tono de voz, en el silencio prolongado tras una pregunta y en la forma específica en que un hombre puede hacer que una mujer se sienta como una carga absoluta simplemente con una mirada de soslayo. La interrumpía sistemáticamente en las cenas, la corregía delante de los invitados con una sonrisa falsa y la gestionaba como si fuera un activo tóxico de su cartera de valores. Fiscalizando cada céntimo, cuestionando cada desplazamiento y haciéndola sentir como un pasivo que él, por pura generosidad, elegía mantener a flote. Elena lo observaba todo desde su rincón. Registraba cada desplante, cada desprecio velado y cada momento de silencio sepulcral donde los hombros de su madre caían un centímetro más, antes de excusarse de la mesa para desaparecer en el baño y no volver en 20 minutos. Julia finalmente reunió el valor necesario y se marchó cuando Elena tenía 19 años. Hizo 2 maletas un miércoles por la mañana, aprovechando que Vicente estaba en el despacho dictando sentencias, condujo su coche hasta la casa de su hermana en Cádiz y pidió el divorcio 3 días después mediante un burofax. La respuesta de Vicente fue de manual. En público se comportó como la víctima herida, el marido abandonado y traicionado en privado, se convirtió en un litigante implacable. El acuerdo de divorcio tardó 2 años en cerrarse y le costó a Julia mucho más de lo que era justo, simplemente porque Vicente tenía mejores abogados, una paciencia infinita para el castigo y una ausencia total de remordimiento. Elena nunca lo perdonó. No del todo. Su historia no es como la de esas películas donde el padre y la hija se reconcilian en el tercer acto con un discurso lacrimógeno y un abrazo bajo la lluvia. El perdón que Vicente Suárez recibió de su hija fue de tipo estrictamente funcional. Es ese tipo de tregua que te permite sentarte a la mesa con alguien en Navidad sin clavarle el tenedor en la mano por el motivo equivocado. Mantenía la relación porque Julia se lo pidió expresamente para evitar más escándalos y porque Elena, siempre pragmática, entendía que quemar ese puente por completo le costaría más energía a ella que a él. Pero nunca olvidó. Nunca dejó de llevar la cuenta de cada humillación. Por eso, cuando me senté frente a ella en la mesa de nuestra cocina, con los documentos fundacionales de 1987 extendidos entre las tazas de café todavía humeantes, y le expliqué con detalle la sección 14, subapartado C, no se asustó. No entró en pánico ni buscó excusas morales. No me preguntó si estaba seguro de lo que decía. Lo leyó 3 veces, recorriendo las líneas con el dedo, más despacio que yo, saboreando cada palabra jurídica. Luego, levantó la vista y sus ojos brillaban con una luz que no le había visto en años. Nunca ha leído estos documentos, ¿verdad? No era una pregunta, era una confirmación de la debilidad del enemigo. Heredó la empresa, Elena, dije yo, recostándome en la silla. Lo heredó todo hecho. Nunca tuvo que luchar por los cimientos, así que nunca se molestó en mirar qué había debajo de la estructura. Algo se movió en el rostro de mi mujer. No era exactamente ira, era algo más viejo, una paciencia que había madurado durante décadas. Hizo que mi madre se sintiera una inútil, un lastre, durante 20 años, dijo en voz baja, casi para sí misma. Y a mí me ha hecho sentir que me había casado por debajo de mis posibilidades solo porque elegía a alguien que él no podía controlar ni había escogido a dedo. Te ha llamado campeón con esa sonrisita de asco durante 6 años, Hugo. 6 años tratándote como a un becario molesto. Volvió a mirar el papel, centrándose en el 18% de las acciones. Luego clavó su mirada en la mía. ¿Qué necesitas de mí para que esto funcione? Tenéis que entender cómo es exactamente Vicente Suárez para comprender la magnitud de nuestro juego. Tiene 75 años y conserva la complexión de un hombre que un buen día fue físicamente imponente. El problema es que nunca ha actualizado esa imagen de sí mismo. Mantiene una melena canosa, siempre impecable, que cuida con la dedicación religiosa que otros reservan a su salud cardiovascular. Luce un bronceado permanente, fruto de los fines de semana en su barco atracado en Puerto Cerry,
Y posee el apretón de manos de un hombre que está firmemente convencido de que la firmeza física comunica dominación psicológica. Heredó Suárez y asociados de su propio padre, la hizo crecer durante los años dorados del ladrillo y el mercado financiero, y ha estado viviendo de las rentas de aquel éxito desde entonces, paseando su apellido por los palcos de la maestranza. Mira a todo el mundo por encima del hombro no es un gesto ocasional, es su estructura ósea. Necesita a alguien por debajo de él de la misma forma que un edificio necesita cimientos para no desplomarse. Si me nombró director de operaciones, no fue por mi talento, sino porque necesitaba a alguien cercano a quien culpar cuando las cosas se torcían en los informes trimestrales. Me dio el despacho de la esquina solo porque Elena insistió durante una cena familiar especialmente tensa, y él no fue capaz de decir que no ante el fantasma de Julia, es decir, ante el recuerdo de lo que su exmujer pensaría, aunque ella viviera feliz en Cádiz sin dedicarle un solo pensamiento. Me llamó uno de los buenos en la cena de Navidad de la empresa, delante de 43 empleados, y estoy seguro de que se fue a dormir pensando que había sido un alarde de generosidad cristiana. Aquel hombre no tenía la más mínima idea del caballo de Troya que vivía dentro de sus propios muros. El plan requería dos virtudes que pocos poseen a la vez: paciencia infinita y provocación quirúrgica. Necesitaba completar mi 6º año con un expediente impecable, mientras me convertía en alguien lo suficientemente irritante como para que el dedo de Vicente en el gatillo del despido estuviera siempre caliente. No debía darle motivos para un despido procedente, nada de robos, faltas de asistencia o insultos, solo lo justo para mantener su sangre hirviendo a fuego lento. Elena lo bautizó como agravamiento estratégico. Yo lo llamé la actuación más agotadora de mi vida. Durante 2 años completos, hice todo bien sobre el papel y todo mal para las tripas de Vicente. Cuestionaba sus decisiones en las juntas de estrategia, siempre con una educación exquisita y apoyándome en datos irrefutables, lo cual es, para un hombre de su ego, mucho peor que un insulto directo. Ponía en copia a doña Carmen en correos electrónicos que Vicente hubiera preferido mantener en la informalidad del tú y yo. Empecé a tomarme mi hora completa para almorzar, fuera de la oficina, cada santo día. Dejé de reírme de sus rancias anécdotas de golf. Y, lo más imperdonable de todo en su código de valores, empecé a llegar exactamente a las 9 y a marcharme exactamente a las 18. En el universo de Vicente Suárez, no echar horas era básicamente una declaración de guerra que legalmente no podía aceptar como falta. Te noto diferente últimamente, me soltó una mañana, removiendo su café con la parsimonia de quien ha visto demasiadas películas de gánsteres poderosos. ¿Tienes algo en esa cabeza tuya, campeón? Solo estoy centrado en los números, Vicente, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Y los números parecen sólidos. No le gustó la respuesta. Me quería ver nervioso, sudando por su aprobación. En lugar de eso, le di competencia y eficiencia fría, y la competencia ajena le enfurecía más que cualquier otra cosa. No lo sabía todavía, pero Paco Hierro, el vicepresidente y sombra personal de mi suegro, ya había empezado a susurrarle al oído que me había acomodado demasiado, que estaba tramando algo por mi cuenta. Me enteré de esto gracias a Paqui, que lo oía todo tras las puertas dobles y no decía nada, lo que la convertía, de facto, en la persona más poderosa de la planta 18. Entonces surgió la idea de París. Fue Elena quien plantó la semilla, era la única forma de que el engranaje terminara de encajar. Lo sacó durante un almuerzo dominical en casa de Vicente, una de esas mansiones en la Motilla que tienen nombre propio en la entrada en lugar de número. Y lo hizo como lo hacía todo. Sin dramas, soltándolo en mitad de la conversación como quien deja caer una piedra en un pozo profundo. Hugo nunca se ha tomado unas vacaciones de verdad, dijo ella, rellenando su copa de agua con una calma insultante. En 6 años, ni siquiera ha pedido un puente largo. Quiero que vayamos a París. 2 semanas enteras. Concha, la segunda esposa de Vicente,
una mujer agradable de Málaga que había aprendido pronto que en esa mesa era mejor no tener opiniones propias, pareció encantada con la idea. Oh, qué romántico, París en esta época debe de estar precioso. Vicente, que estaba cortando su solomillo al punto, se detuvo en seco. 2 semanas es mucho tiempo para estar fuera de la oficina, Elena. Las cosas están movidas. Recursos Humanos ha confirmado que Hugo tiene 31 días de vacaciones acumuladas sin usar, replicó Elena con un tono clínico. Carmen ya ha dado el visto bueno administrativo. Está todo aprobado. ¿Verdad, Hugo? Todo aprobado, confirmé, tomando un sorbo tranquilo de mi Rioja. Vicente me miró a través de la mesa. Fue una mirada larga, pesada, cargada de todo lo que no podía decir delante de su hija y su mujer. Sostuve su mirada lo justo para mostrar que estaba cómodo, pero no tanto como para que pudiera acusarme de insolencia. Volvió a su plato, pinchando la carne con más fuerza de la necesaria. Divertíos, dijo, y le costó tanto pronunciarlo que casi pude oír el crujido de sus dientes. Le estaba costando el control absoluto de su feudo. Solo que todavía no sabía que ese era solo el principio del fin. Aterrizamos en París el viernes, 6 de junio, dejando atrás el calor pegajoso que ya empezaba a adueñarse de las calles de Sevilla. Elena y yo nos instalamos en un pequeño hotel boutique cerca del Sena, de esos con contraventanas de madera y vistas a los tejados de pizarra. Aquella primera noche, apoyados en la barandilla de hierro forjado de nuestro balcón, ella brindó conmigo con una copa de champaña y me lanzó la pregunta que sobrevolaba nuestras maletas desde que salimos de casa. ¿Cuántos días se ve el Montes que aguantará, Hugo? 8, respondí con total seguridad. Al octavo, llamará. ¿Estás seguro? Elena arqueó una ceja, divertida. Raúl apostaba a que no pasaría de las 72 horas antes de que el ego le supurara y no pudiera contenerse más. Yo le doy 8 días. Lo conozco por sus silencios, no por sus gritos. Necesita que la ausencia le escueza lo suficiente como para sentirse justificado en su ira. Ella sonrió. Fue una sonrisa de las de verdad, de las que iluminan la cara y borran el cansancio. Una de esas sonrisas que 6 años de cenas dominicales con el patriarca habían vuelto tan raras que yo llevaba la cuenta de cada una de ellas como si fueran pepitas de oro. El segundo día, le envié a Vicente una foto de la Torre Eiffel bañada por la luz del atardecer. Añadí un texto escueto. Ciudad increíble. Muy recomendable para desconectar de todo. No hubo respuesta, ni siquiera el doble cheque azul de confirmación, pero sabía que la estaba mirando. El cuarto día, hice que Paqui pospusiera 3 reuniones estratégicas para la semana siguiente, alegando que necesitaba consultar unos flecos en persona al volver. Sabía perfectamente que esa información viajaría a través de Paco Hierro hasta el despacho de Vicente como el agua que busca desesperadamente su cauce. El sexto día, Elena le envió a Concha un video desde un restaurante en una azotea con vistas a Montmartre. Concha, en su papel de mensajera involuntaria, se lo belmontembió a Vicente en menos de 1 hora. Siempre lo hace. Su necesidad de compartir la felicidad ajena es el radar perfecto para los celos de su marido. El octavo día fue, efectivamente, el viernes, 13 de junio. Estaba en el balcón, con un café humeante en la mano, viendo cómo París despertaba entre brumas plateadas cuando mi teléfono rompió el silencio de la mañana. Miré la pantalla. Vicente Suárez. A través de la puerta de cristal, vi a Elena sentada en la cama, observándome en silencio. Ella sintió una sola vez, un gesto casi imperceptible pero cargado de toda nuestra historia compartida. Deslicé el dedo y respondí. ¿Vicente? ¿Qué demonios se ve el Montes que estás haciendo, Hugo? Esa voz. 30 años de empleado se habían marchitado bajo el peso de ese tono de mando. Paco me dice que todo tu departamento está funcionando con el piloto automático.
Tengo 3 llamadas de clientes VIP pospuestas sin mi autorización directa y tú estás en Francia perdiendo el tiempo y comiendo. ¿Qué? ¿Croissants de mantequilla? Le dejé hablar, dejando que su indignación creciera hasta que se quedó casi sin aire. Vicente, no me llames Vicente. Soy el presidente de esta compañía, la levanté de la nada con mi propio sudor, una mentira que repetía tanto que ya se la creía. Pero este no es el momento de lecciones de historia. Vuelves esta misma noche. ¿Te queda claro? ¿Me oyes? O vuelves esta noche o no te molestes en aparecer por la oficina el lunes. Has terminado aquí. No podemos permitirnos a alguien que desaparece justo cuando hay trabajo de verdad sobre la mesa. Es un comportamiento de cerdo perezoso, campeón. Siempre supe que no tenías lo que hace falta para. Me reí. No fue una risita nerviosa ni un gesto de cortesía. Fue una carcajada auténtica, profunda, una risa que llevaba gestándose 6 años en el fondo de mis pulmones y que subía desde ese lugar que Vicente Suárez había intentado aplastar durante demasiado tiempo. Luego, sin decir una palabra más, colgué. Elena apareció en el umbral de la puerta del balcón, envuelta en una sábana blanca. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho, respondí, sintiendo un peso inmenso desprendiéndose de mis hombros. Ha usado las palabras mágicas. Todo está grabado en la nube. Se acercó, me quitó el café de la mano con suavidad, bebió un sorbo largo y me lo devolvió. Fuera, el Sena fluía como siempre. Lento, imperturbable, soberano e indiferente a los pequeños reinos de los hombres que se cebe el monte en dioses. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ella, mirando al horizonte de la ciudad. Miré París por última vez esa mañana, dorada y antigua, completamente desinteresada en la existencia de un tal Vicente Suárez, en su imperio de cartón piedra de 30 años o en los improperios que ahora mismo estaría lanzando contra las paredes de su despacho en la Torre Sevilla. Ahora vamos a terminar nuestras vacaciones como nos merecemos, dije. Y cuando volvamos a casa, simplemente tomaremos lo que, por ley y por justicia, siempre fue nuestro. Nos quedaban 8 días de viaje. Ninguno de los dos desperdició ni un solo segundo. Hay un tipo de silencio muy específico, denso y casi sólido, que recibe a un hombre que acaba de ser despachado por teléfono en París y, aún así, decide agotar sus vacaciones hasta el último minuto. Lo sé bien porque regresé a Sevilla el domingo, 15 de junio, y ese silencio me dio la bienvenida en la cinta de recogida de maletas de San Pablo. Me escoltó hasta el aparcamiento y se sentó de copiloto durante todo el trayecto por la C30, como un autoestopista que conociera perfectamente nuestro destino. Elena conducía. Siempre toma ella el volante cuando ocurre algo de calado, dice que la actividad mecánica de las marchas la mantiene serena. Yo siempre he sospechado que, en realidad, es porque le gusta sentir que tiene el control del vehículo cuando sabe que el mundo exterior está a punto de saltar por los aires. ¿Listo? Preguntó mientras nos incorporábamos al flujo de la Avenida de la Palmera, flanqueada por sus palmeras y sus pabellones regionalistas. Llevo listo 2 años, Elena. Eso no es lo que te he preguntado, Hugo. Te pregunto por el ahora. La miré de perfil. Sus manos apretaban el cuero del volante con firmeza. Sí, dije finalmente. Estoy listo. Asintió y no añadió nada más, pero noté cómo su postura se relajaba 1 milímetro. No hacía falta decir nada. Así es como funcionan 20 años de convivencia cuando funcionan de verdad. Los silencios son informativos, no vacíos. No pisamos la oficina ese día. El domingo era para deshacer maletas, reagruparse y dejar que Vicente Suárez se macerara en su propia bilis, en lo que fuera que hubiera estado rumiando desde el viernes 13. Había aprendido en 6 años que el arma más letal contra un hombre que necesita ejercer un control absoluto es negarle la interacción. Ni llamadas de disculpa, ni correos justificativos, ni súplicas de clemencia. Nada.
Y la nada, para un narcisista como Vicente, resulta absolutamente ensordecedora. Raúl apareció esa noche por casa con una botella de un reserva de la Ribera del Duero y la energía eléctrica de quien ha pasado 8 días contando los minutos para recibir el informe de daños. Cuéntamelo todo, paso por paso, dijo, apoderándose de mi sillón orejero como si fuera de su propiedad. Empieza por el momento exacto de la llamada. Se lo relaté con lujo de detalles. Cuando llegué al punto en el que solté la carcajada y le colgué sin darle opción a réplica, Raúl se cubrió el rostro con ambas manos y emitió un sonido gutural, a medio camino entre el pánico y la admiración. «Le has colgado a Vicente Suárez», susurró. En mitad de una de sus sentencias inapelables. Técnicamente, le corté justo antes de que terminara de insultarme, maticé con una sonrisa. Raúl miró a Elena, buscando cordura. ¿Siempre es así de temerario? Llevamos 20 años juntos, Raúl, respondió ella mientras servía las copas con pulso de cirujano. Te acabas acostumbrando a su forma de medir los tiempos. Brindamos los tres por la sección 14, subapartado C, como si fuera un salmo religioso. Durante casi una hora, sentados en nuestro salón mientras el ventilador de techo cortaba el aire pesado y Sevilla rugía con su calor de junio tras los ventanales, todo pareció casi demasiado sencillo. No lo sabía en ese instante, pero la palabra fácil estaba a punto de tomarse una excedencia indefinida. Lunes, 16 de junio. El primer día del resto de la vida de Vicente Suárez, aunque él todavía lo ignorase. Me puse mi mejor traje, el de color gris marengo que Elena me regaló hace 3 navidades y que mi suegro, en un alarde de su habitual tacto, tildó una vez de excesivo para alguien en tu posición. Conduje hasta el centro, aparqué en mi plaza de siempre y subí en el ascensor de cristal hasta la planta 18. Crucé el umbral de Suárez y Asociados Capital con el paso de quien no tiene nada que ocultar. A las 8:59 en punto, la recepción se sumió en un silencio sepulcral, ese tipo de vacío sonoro que se produce en un restaurante cuando entra alguien a quien todos reconocen pero nadie se atreve a saludar. Paqui, mi secretaria, estaba tras su mesa. Al verme, sus ojos recorrieron 3 estados anímicos en segundos. Alivio puro, pánico absoluto y, finalmente, esa máscara de profesionalidad gélida que le había costado 15 años perfeccionar. Era buena, pero yo conocía sus tics. Buenos días, Paqui, dije, dejando mi maletín sobre su mostrador. Señor Suárez. Balbuceó con cautela. No estábamos seguros de si contábamos con usted hoy. ¿Y por qué no iba a ser así? Abrió la boca, la cerró sin emitir sonido y lanzó una mirada fugaz hacia el fondo del pasillo, donde se alzaban las puertas dobles del despacho de Vicente. El señor Suárez ha convocado una reunión de urgencia con todos los directores a las 9. Excelente noticia, repuse. Me encantan las reuniones de directores a primera hora. Me dirigí allí sin esperar invitación. La sala de juntas tiene ventanales que van del suelo al techo con unas vistas espectaculares del Guadalquivir, una estampa que nadie se atreve a mirar porque Vicente Suárez tiende a llenar cualquier estancia con su presencia, como un frente nuboso que acapara todo el pronóstico meteorológico. Estaba de pie, presidiendo la mesa, con sus gafas de lectura y una montaña de informes delante. Aparentaba cada uno de sus 75 años, aunque su postura gritaba que se negaba a ceder un solo centímetro de terreno. Paco Hierro estaba a su izquierda, con cara de no haber dormido. Daniel, el eterno aspirante, se había posicionado exactamente un asiento más cerca de Vicente que los demás, como un satélite buscando calor. Doña Carmen, la directora jurídica y la única persona en esa sala cuyo criterio legal importaba realmente, estaba al fondo, consultando su teléfono con ese desinterés quirúrgico de quien ya ha sobrevivido a 3 sucesiones empresariales. Había 7 personas en la sala. Fuimos 8 en cuanto puse un pie dentro. Vicente levantó la vista. Y esto es lo que quiero subrayar. El hombre no pestañeó.
7 décadas de autoridad incontestable le habían esculpido un rostro que no registraba la sorpresa de forma vulgar. Lo que cruzó sus facciones fue una recalibración lenta, el gesto de un jugador de ajedrez que descubre que su oponente ha hecho un movimiento prohibido y duda entre llamar al árbitro o volcar el tablero. Eligió el ataque. Hugo, pronunció, con el mismo tono que se usa para reprender a un perro que ha mordido la correa. Vicente, respondí, con la entonación que se le dedica a un hombre que aún no sabe que su imperio es de humo. Me senté con total parsimonia y me serví café de la jarra térmica. Vertí el líquido despacio, dejando que el aroma llenara el silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Paco Hierro escudriñaba su bloc de notas como si buscara en él un mensaje de salvación divina. Fuiste despedido, Hugo, dijo Vicente en voz baja, una amenaza contenida que resultaba más inquietante que un grito. Fui despedido por teléfono, corregí, mientras disfrutaba de unas vacaciones aprobadas por escrito. Efectivamente. Despedido. Tomé un sorbo de café, saboreándolo. Está muy bueno este café. ¿Hemos cambiado de proveedor en mi ausencia? No es el momento para ironías, Hugo. Intervino Paco, intentando ganar puntos. Paco, le cortó Vicente en seco, y Paco se encogió al instante. Mi suegro mantuvo sus ojos clavados en los míos. Estás fuera. Eso significa que ya no trabajas aquí. Significa que esta no es tu silla, ni tu reunión, ni tu café. Y ahora, me gustaría que abandonaras el edificio por tu propio pie antes de que llame a seguridad. Por supuesto, dije, levantándome y abotonándome la chaqueta con calma. Pero antes, me gustaría tener unas palabras con doña Carmen. Carmen Valdés, para ser exactos. Mi directora jurídica. Necesito una reunión con ella esta misma mañana para tratar unos flecos de mi baja. Temas de recursos humanos. Cuestiones rutinarias. Pronuncié la palabra rutinarias cargándola de una intención que no tenía nada de inocente. Vicente me miró fijamente. Su mandíbula realizó ese movimiento de molienda, un gesto lento y rítmico que Elena recordaba desde su infancia, la señal inequívoca de que algo en la casa estaba a punto de volverse muy ruidoso o extremadamente frío. Fuera de mi edificio, repitió él, casi en un susurro. Claro, concedí, recogiendo mis cosas. Dile a Carmen que la espero en la taberna de la calle Betis. Ella conoce el sitio. Un placer veros a todos, caballeros. Doña Carmen, esa chaqueta le sienta de maravilla. Carmen Valdés apretó los labios con fuerza, quizá para contener lo que sospecho que era una sombra de sonrisa. Salí de la sala sin mirar atrás. Escuché a mis espaldas como Vicente le ladraba algo a Paco con una voz que sonaba a grava triturada. Oí las prisas, oí la puerta cerrarse con violencia, y caminé hacia el ascensor con la serenidad de quien ha esperado 2 años para que llegara este lunes por la mañana. Carmen Valdés llamó a las 11:47. Yo apuraba mi segundo café en la taberna de Salva, un local de la calle Betis que a esa hora técnicamente aún no estaba abierto al público. Salva, un hombre corpulento y de pocas palabras que le debía un favor eterno a Raúl por una historia de juventud que nunca me habían contado del todo, me había permitido sentarme en la barra a cambio de una tertulia circular sobre los últimos fichajes del Betis y el calor que se avecinaba. Hugo, dijo Carmen al otro lado de la línea. Tenía esa voz de cirujana veterana que ha dado malas noticias tantas veces que ha terminado por adoptar un tono asépticamente neutral. Creo que es imperativo que nos veamos. Es exactamente lo que sugerí esta mañana en la junta, Carmen. Lo sé. Hubo una pausa densa, cargada de estática. Pero no en la oficina. Ni siquiera en las inmediaciones de la torre. Esa pausa me lo confirmó todo. Carmen Valdés era la abogada de Vicente en el mismo sentido en que un médico pertenece a un hospital. Lealtades profesionales intactas, sí,
pero gobernada en última instancia por un código deontológico que superaba los caprichos de quien firmaba su nómina. Y algo en su silencio me gritaba que se había pasado la mañana buceando en archivos que nadie había osado abrir en décadas. Específicamente, sospechaba que unos estatutos fundacionales de 1987. Has estado leyendo, ¿verdad? Solté, midiendo mis palabras. Otra pausa. Esta vez más prolongada, casi pesada. ¿Dónde estás exactamente? En lo de Salva, en la calle Betis. Frente al río. Estaré allí a las 3 en punto. Y colgó sin esperar confirmación. Miré a Salva, que repasaba la madera de la barra con un trapo blanco. ¿Tienes algo de comer ahí atrás, Salva? Algo sólido. Son las 11 de la mañana, Hugo. A esta hora solo hay aceitunas y fe. Ha sido una semana muy larga, sé Belmont teme. Ponme lo que tengas. Carmen llegó con la puntualidad de un cronómetro suizo. A sus 51 años, destilaba esa elegancia sobria de la burguesía sevillana que no necesita logotipos para imponer respeto. Vestía una chaqueta de lino color tormenta y portaba una carpeta de cuero granulado que, estaba seguro, contenía una copia recién impresa de la sección 14, subapartado C. Se sentó frente a mí, pidió una botella de agua mineral, lanzó una mirada fugaz a mi caña de cerveza y no hizo el más mínimo comentario al respecto. «¿Lo has leído?», afirmé, rompiendo el hielo. «¿Cuándo encontraste esto?», preguntó ella, yendo directa al grano. «Hace 2 años. Marzo. Una tarde de lluvia rancia, un archivador olvidado en la planta 18. Ya conoces la historia del desván de los horrores de Vicente». Carmen cerró los ojos un instante, como si procesara la magnitud del descuido. 2 años. Susurró. Abrió la carpeta. Allí reposaba el documento. Impreso, subrayado en un amarillo chillón y con anotaciones al margen escritas con esa caligrafía apretada y perfeccionista de una mujer que llevaba redactando actas legales desde antes de que algunos de mis colegas terminaran el instituto. Giró el papel hacia mí, aunque ambos sabíamos que yo podría recitarlo en sueños. ¿Eres consciente de la magnitud de lo que estás reclamando, Hugo? Reclamo el 18% de Suárez y Asociados Capital, dije con voz firme. Valorado al precio de mercado de hoy mismo. Teniendo en cuenta la adquisición de Bellido el trimestre pasado, eso sitúa la valoración de la compañía en algo más de. Sé perfectamente lo que vale la empresa, Hugo. No me des lecciones de contabilidad. Me miró fijamente, con una intensidad que traspasaba las lentes de sus gafas. Vicente va a luchar a muerte por esto. Lo sabes, ¿verdad? Tiene recursos ilimitados, contactos en cada juzgado de la ciudad y abogados que van mucho más allá de mi departamento. Hará que este proceso sea feo, asfixiante, largo y ridículamente caro. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio de seguridad. Carmen, encontré esa cláusula hace 700 días. He pasado cada uno de esos días construyendo un expediente laboral que es una obra de arte. He documentado cada revisión de desempeño positiva, cada felicitación por escrito, cada ausencia aprobada por recursos humanos. Tengo 6 años de servicio impecable y, ahora, un despido fulminante comunicado verbalmente en una llamada internacional, sin causa justificada y contra un empleado en periodo de vacaciones reglamentarias. Me recliné de nuevo, relajando los hombros. No es que esté preparado. Es que llevo meses con las maletas hechas junto a la puerta, esperando a que él diera el primer paso. Carmen me sostuvo la mirada durante un tiempo que pareció eterno. Luego bajó la vista hacia la cláusula subrayada. Entonces hizo algo que jamás habría esperado de Carmen Valdés, una mujer a la que había visto impasible en fusiones traumáticas que hicieron llorar a tíos curtidos en 1000 batallas. Exhaló un suspiro lento y profundo, como si acabara de soltar un lastre que llevaba años arrastrando. Te despidió estando tú en París,
dijo ella, con un tono que no era una pregunta, sino el dictado de una sentencia inapelable. Viernes 13, añadí. A los 8 días de un descanso aprobado, simplemente porque le envié una foto de la Torre Eiffel y no me mostré lo suficientemente sumiso cuando llamó para ladrarme. Algo se quebró en la máscara profesional de Carmen. Algo que no figuraba en ningún código civil. Llamó a mi propia madre pasivo financiero, dijo en un susurro, casi para sí misma, durante la auditoría de la cuenta en Diques, delante de todo el equipo de consultoría. Levantó la vista y sus ojos estaban vidriosos pero decididos. Llevo trabajando para ese hombre 11 años, Hugo. 11 años de desplantes. Guardé un silencio respetuoso. Dejé que el peso de su propia confesión se asentara en el aire entre nosotros. Ella cerró la carpeta y la alineó con una precisión obsesiva sobre la barra. Vas a necesitar un abogado externo de primer nivel. Yo no puedo representarte, es un conflicto de intereses de manual. Pero sé perfectamente a quién debes llamar. Sacó una tarjeta de visita de un compartimento oculto de su carpeta y la deslizó por la madera. Es una tiburón. Le va a encantar este caso. Casi tanto como a mí ver cómo lo gana. Cogí la tarjeta. El nombre impreso en relieve prometía tormenta. Una cosa más, añadió Carmen, levantándose y recuperando su armadura de hierro. El Consejo de Administración se reúne este jueves. Es la sesión trimestral ordinaria. Carmen Montero preside el Comité de Gobierno Corporativo. Sostuvo mi mirada un segundo extra. Y, según los estatutos que tanto te gustan, la asistencia está abierta a cualquier accionista activo o con derechos de capital en litigio por despido improcedente. Tomó un sorbo de su agua, dejó el vaso y salió de la taberna sin mirar atrás. Miré la tarjeta durante un buen rato, sintiendo el pulso en las yemas de los dedos. Luego, llamé a Elena. Se está moviendo, dije nada más oír su voz. ¿Cómo de rápido? Miré por el ventanal de Salva hacia el Guadalquivir. El río bajaba marrón, lento y sosegado, ajeno a las miserias de los hombres que se cebe el monten dueños de sus orillas. Mucho más rápido de lo que su padre va a poder reaccionar. Al otro lado de la línea, mi mujer, la niña que había visto a su padre anular a su madre almuerzo tras almuerzo, la mujer que había pasado 2 décadas fingiendo normalidad ante un tirano de guante blanco, se echó a reír. Fue una risa limpia, liberadora. Una risa que, de algún modo, me dio más miedo que cualquier amenaza de Vicente. Y en algún despacho de la planta 18, estaba dispuesto a apostar mi cuello a que la mandíbula de Vicente Suárez se estaba moliendo de nuevo. Perfecto. ¡Qué muela! El jueves estaba a solo 4 días de distancia y yo tenía una junta que dinamitar. 6 años de ser el campeón de alguien, 6 años de café de plástico y de tragar verdades que debieron gritarse en salas llenas de gente. 6 años viendo a un hombre de 75 años dirigir su pequeño feudo como si el mismísimo Dios le hubiera dado el visto bueno para el cargo por toda la eternidad. El jueves llegó como llegan los días señalados. En un silencio absoluto, sin fanfarrias, indiferente al hecho de que el orden de las cosas estaba a punto de invertirse. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me duché, me afeité con cuidado y me quedé en la cocina, ya enfundado en mi traje marengo, mientras Sevilla empezaba su entrada húmeda y perezosa a través de los cristales. Elena bajó a las 6. Me vio allí plantado y no necesitó darme los buenos días. Fue directa al armario, sacó nuestras 2 tazas de siempre y sirvió el café. Hoy es el día, dijo ella. No era una pregunta. Hoy, confirmé. Bebimos en un silencio compartido que pesaba más que 1000 discursos. Fue el momento en el que más unidos, más casados y más cómplices nos habíamos sentido en 20 años de vida común. Y eso, en nuestra historia, era decir mucho.
Llegué a la Torre Sevilla a las 8:40 de la mañana acompañado por mi abogada externa, Victoria Belmonte, una recomendación personal de Carmen Valdés. Victoria tiene 53 años, un historial de 38 victorias en 41 casos de alto perfil y pertenece a esa clase de mujeres que entran en una habitación con la seguridad de quien ya ha leído el final del libro y sabe que el desenlace le favorece. Subimos a la planta 18 en un silencio sepulcral. Al vernos aparecer, Paqui levantó la vista con un gesto instintivo y echó mano al teléfono de la recepción. No te molestes, Paqui, le dije con un tono suave pero firme. Ya conocemos el camino de memoria. Me llamo Rubén Molina y tengo 32 años. Hace apenas 3 días, estaba sentado en el despacho de un abogado en el centro de Toledo, justo donde las calles se vuelven tan estrechas que parece que los edificios se inclinan para contarse secretos. Leí una sola hoja de papel y me eché a reír con tantas ganas que el letrado soltó su bolígrafo, se ajustó las gafas y me preguntó, con una mezcla de desconcierto y cortesía profesional, si necesitaba un vaso de agua. Mis padres no me habían dirigido la palabra en 2 años. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un solo mensaje de texto por Navidad, ni siquiera un frío hola a través de terceros. El silencio en mi familia siempre fue un muro de carga, algo que sostenía la estructura de nuestra casa sin que nadie se atreviera a tocarlo. Entonces, su abogado me envió un documento, una sola página encabezada por un sello oficial. Necesitaban mi firma para vender la casa de campo de mi abuelo, situada cerca de los montes de Toledo, junto al embalse de Guajarás. Era el único lugar en el mundo que alguna vez sentí como un hogar de verdad, donde el olor a jara y encina borraba el aire viciado de las apariencias. Se suponía que ese documento me quitaría algo, que me borraría del mapa familiar definitivamente. En cambio, me entregó lo único que mi familia nunca me dio. La prueba de que alguien, en algún momento, creía que yo valía la pena ser protegido. Pero antes de contaros lo que ponía en esa carta, permitidme llevaros al principio, a la cena de Nochebuena que lo terminó todo. Me crié a las afueras de Toledo, en uno de esos pueblos donde el repicar de las campanas marca el ritmo de la vida, donde todo el mundo saludaba a todo el mundo por la calle y donde tus asuntos nunca eran realmente tuyos, sino propiedad de la comunidad. Mi padre, Gerardo Molina, dirigía la sucursal local de un banco importante. Era un hombre respetado, de apretón de manos firme y mirada evaluadora, que siempre llevaba la camisa perfectamente almidonada para ir a la misa mayor de los domingos. Mi madre, Diana, era el alma de la parroquia. Organizaba el grupo de lectura, las tómbolas benéficas de las fiestas patronales y se aseguraba de que el altar siempre tuviera flores frescas. Juntos, parecían el tipo de padres que verías en un marco de fotos de una tienda de decoración elegante en la calle Comercio. Impecables, estáticos y reales. Y luego estaba Lucía, mi hermana pequeña, 3 años menor y, de alguna manera, siempre 3 pasos por delante a ojos de mis padres. Lucía tuvo clases particulares de piano y conservatorio. A mí me decían quizás el año que viene, Rubén, ahora no viene bien. Para su 18º cumpleaños, Lucía recibió el pago de la autoescuela y un coche de segunda mano, pequeño pero brillante. A mí me dieron un abono de transporte para el autobús interurbano y la sugerencia, casi una orden, de que buscara algún trabajo a tiempo parcial si quería tener algo de dinero en el bolsillo. Lucía se quedó con el dormitorio más grande de la planta de arriba porque necesitaba espacio para sus partituras y sus estudios. Mi habitación, en cambio, compartía pared con el cuarto de la colada. Aprendí a estudiar y a dormir con el estruendo del centrifugado de la lavadora, una banda sonora que me recordaba constantemente mi lugar en la jerarquía doméstica. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque es la base de todo. Mis padres nunca me pegaron. Nunca me gritaron de forma descontrolada. Simplemente me asignaban recursos y afecto de forma distinta, como si yo fuera una partida presupuestaria secundaria que podían recortar sin consecuencias para cuadrar el balance de felicidad de mi hermana.
Mi padre tenía una frase que usaba siempre que yo intentaba sacar el tema durante la cena. Soltaba el tenedor con un clic metálico contra el plato de porcelana, me miraba como si yo estuviera siendo profundamente egoísta y decía: Lucía necesita más apoyo, es más sensible. Tú eres el fuerte, Rubén. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Durante mucho tiempo le creí. Llevé esa supuesta fortaleza como una medalla invisible en el pecho. Trabajé turnos dobles en una cafetería de la plaza mientras terminaba el instituto para pagarme mis propios libros y mis salidas. Me llevó años entender que, en el vocabulario de mi padre, fuerte no significaba admirable. Significaba de bajo mantenimiento. Significaba que yo era el hijo que no causaba problemas, el que no se quejaría, el que no valía la pena el esfuerzo de ser atendido. Fui el primero de mi familia en graduarme en la universidad. Saqué mi título en económicas en el campus de la fábrica de armas, mientras trabajaba 25 horas a la semana en una gestoría del polígono. 4 años de estudio sin ayuda de nadie, sin que mis padres avalaran mis préstamos de estudios. Solo yo, mis apuntes y un despertador programado a las 5:15 cada mañana para poder con todo. Mis padres prometieron que vendrían a la graduación. Mi madre incluso pasó semanas eligiendo el vestido adecuado para la ocasión, asegurándose de que fuera lo suficientemente elegante para las fotos. Mi padre preguntó 3 veces a qué hora abrían el aparcamiento del campus para no tener que caminar demasiado. Reservé 4 asientos con meses de antelación. 2 para ellos, uno para mi hermana y otro para mi abuelo, Paco Molina, la única persona que nunca me hizo sentir como un estorbo o un mueble más en la casa. La mañana de la graduación, mi teléfono sonó a las 7. Me extrañó la hora, pero contesté esperanzado. «¿Ha surgido algo de última hora, hijo?», dijo mi padre con esa voz de oficina que usaba para dar malas noticias a los clientes. «Tu hermana se muda hoy por fin a su piso de alquiler y necesita que la ayudemos con el traslado y los muebles de IKEA. No podemos dejarla sola con todo eso, ya sabes cómo es». Me quedé de pie en mi pequeña habitación, sosteniendo la camisa blanca recién planchada y los zapatos que había comprado de oferta en las rebajas. Podía oír a mi madre de fondo, a través del teléfono, preguntándole a gritos a Gerardo dónde estaba la cinta de embalar. «Es solo una ceremonia, Rubén», gritó ella desde lejos, sin siquiera acercarse al auricular. «Ya tienes el título, que es lo importante. Disfruta de tu día». Caminé por aquel escenario solo, con el corazón apretado. Me senté en una fila de familias extrañas, escuchando los vítores y aplausos que otros recibían de sus padres. Al final, me hice mi propia foto usando el temporizador del móvil, apoyado precariamente en un banco del jardín. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el abuelo Paco. «Estoy muy orgulloso de ti, Rubén», dijo. Su voz sonaba ronca, cargada de esa emoción contenida de los hombres de campo que no saben cómo expresar el cariño. «Tú vales mucho más de lo que ellos alcanzan a ver. Y no te preocupes, hijo, ya me he encargado de ello». En ese momento no supe a qué se refería con aquellas últimas palabras. Pensé que hablaba de una tarjeta de felicitación que llegaría por correo o de algún pequeño cheque escondido en un sobre. No entendería el verdadero alcance de lo que el abuelo Paco quiso decir aquel día hasta 7 años después, frente a aquel abogado en Toledo, cuando la risa me brotó del pecho como un acto de justicia poética. Conocí a Elena Rivas cuando yo tenía 26 años. Estaba revisando la instalación eléctrica del edificio de oficinas en el polígono industrial de Toledo donde yo acababa de empezar como Constable Jr. La oí antes de verla, tarareando con una alegría contagiosa mientras trazaba una línea de conductos detrás de las placas del falso techo. Era algo de Sabina desafinado, sí, pero cantado con una entrega que te hacía detenerte a escuchar. Elena era electricista autónoma y se movía con una seguridad envidiable. Tenía su propia furgoneta, una Citroën Berlingo de segunda mano con su nombre rotulado en letras azules en el lateral.
Trabajaba jornadas de 14 horas, de esas que te dejan la espalda molida. Tenía las manos curtidas por el cableado y las botas de seguridad desgastadas por el uso, y recuerdo que me trajo flores de una gasolinera en nuestra tercera cita porque, según dijo, la floristería de la plaza ya había cerrado y no quería aparecer en mi puerta con las manos vacías. Nos casamos cuando yo tenía 28 años en una ceremonia civil pequeña y discreta en el juzgado. Mi abuelo Paco había fallecido 3 años antes y todavía sentía aquel vacío punzante cada vez que pasaba algo bueno y no podía llamarlo para contárselo. Mis padres vinieron a la boda, pero su presencia fue breve y protocolaria, como si estuvieran cumpliendo con un compromiso social molesto. En una comida familiar la semana siguiente, mi padre se sentó a la cabecera de la mesa con aire de juez. Miró a Elena por encima del plato de pollo asado y soltó, con esa calma gélida que te hace dudar de si realmente has oído bien. Sinceramente, Rubén, pensé que aspirarías a algo más. Una electricista. Es bajar de nivel, hijo. Mi madre apretó los labios en un gesto de aprobación silenciosa mientras Lucía no levantaba la vista de su móvil. Elena, que tiene una dignidad de acero, ni se inmutó. Sin embargo, en el coche de vuelta, mientras las luces de la carretera pasaban como ráfagas, ella miró al frente y sentenció. No necesito que tu padre respete mi trabajo, pero necesito que aprenda a respetarte a ti. Quise cortar el contacto en ese mismo instante. Estuve a punto de hacerlo, pero el abuelo solo llevaba 3 años muerto y algo en mí seguía resistiendo, una creencia terca y casi infantil de que él querría que siguiera intentándolo, que siguiera siendo el fuerte del que tanto hablaba mi padre. Así que aguanté un poco más. El final definitivo llegó en Navidad. Éramos 15 personas apretujadas en el salón de mis padres. Tíos, primos de Madrid y vecinos de toda la vida. Era el tipo de reunión donde alguien siempre está rellenando las copas de vino de la mancha y nadie nota cuando la música de fondo cambia de villancicos a pop. Lucía me llevó aparte, a la cocina, aprovechando el ruido de las risas. Me soltó que necesitaba 5.000 euros de inmediato. Era la tercera vez que me pedía dinero. Los 2 primeros préstamos, término que ella usaba con ligereza, seguían sin ser devueltos. Dijo que era para comprar stock para una boutique de ropa que planeaba abrir en una calle peatonal. Le dije que no, con toda la educación del mundo pero con una claridad meridiana. Regresó al salón con los ojos llorosos y el labio inferior temblando, una actuación digna de premio. Mi padre se levantó de su sillón como si tuviera un resorte bajo el asiento. ¿Qué clase de hermano se niega a ayudar a su propia familia en un momento así? Bramó lo bastante alto como para que la conversación en toda la habitación muriera de golpe. Mi tía Adela se quedó paralizada con la jarra de ponche a medio servir. Mi prima Raquel me miró con los ojos muy abiertos, asustada por la tensión. Has cambiado mucho, Rubén, sentenció Gerardo. Y te aseguro que no ha sido para mejor. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia mi tía Paqui y, en un tono de falsa confidencia pero proyectando la voz para que todos escucháramos, soltó el golpe de gracia. Está así desde que se casó con esa mujer. Sinceramente, creo que ha perdido el norte por completo, está muy inestable. Debería empezar a ver a un profesional antes de que sea tarde. La habitación se sumió en un silencio espeso. 15 personas y ni una sola abrió la boca para defenderme. Me quedé allí, en el centro de aquel salón decorado con exceso, y sentí algo que no experimentaba desde el día de mi graduación. Me sentí invisible, rodeado de mi propia sangre y, sin embargo, completamente solo. Sin decir una palabra más, me puse el abrigo, besé al bebé de mi prima Raquel en la frente y salí de esa casa por última vez. El silencio que siguió fue extraño. Uno pensaría que la ausencia de conflictos trae paz inmediata, pero el silencio no está vacío, a menudo se rellena con las mentiras de los que se quedan. A las pocas semanas, mis padres ya habían construido una narrativa oficial que difundían sin descanso.
Gerardo llamaba a los parientes lejanos y mi madre acorralaba a sus amigas a la salida de misa en la parroquia. El relato era sencillo. Rubén es un fracasado agresivo que no sabe gestionar su vida y Elena lo tiene aislado de los suyos. Mi primo Raquel me llamó en enero, preocupada. Tu madre me ha dicho que estás yendo a terapia porque tuviste un brote violento en Navidad. ¿Estás bien, primo? Yo nunca había pisado la consulta de un psicólogo en mi vida, pero mi madre se lo inventó para justificar mi ausencia y desprestigiarme ante los que confiaban en ella. Fue a peor. Gerardo incluso llamó a mi antiguo jefe de la gestoría para interesarse por mi estado mental. En una ciudad pequeña como Toledo, una llamada así no es preocupación, es una granada de mano lanzada contra tu reputación profesional. Utilizó el lenguaje de la salud mental como un arma arrojadiza solo porque me negué a financiar los caprichos de Lucía. Poco a poco, las llamadas del resto de la familia cesaron. El círculo se cerró en torno a Gerardo y Diana, y yo me quedé definitivamente fuera. Para la primavera, solo Raquel mantenía el contacto. Elena y yo decidimos mudarnos a un pueblo a 45 minutos hacia el este, en la zona de la Sagra. Estábamos lo suficientemente cerca de la capital para volver si hacía falta, pero lo bastante lejos como para no tener que cruzarnos con mi padre en la ferretería un sábado por la mañana. Me ascendieron a Constable Senior en una firma donde nadie conocía mi apellido, y el negocio de Elena prosperó. Contrató a varios oficiales y compramos una casa pequeña con porche y un jardín que ella misma cuida. Era una vida tranquila, una buena vida, lejos de la sombra de los Molina. Pasé por delante de la casa de campo una vez, la vieja finca del abuelo Paco en la carretera que bordea el embalse, cerca de la zona de Galvez. El pequeño pantalón de madera donde pescábamos empezaba a inclinarse hacia el agua, vencido por los años. La pintura de las maderas se había vuelto de un gris ceniza, descascarillada por el sol implacable de Castilla. Aminoré la marcha, el motor de mi coche era lo único que rompía el silencio del campo, pero no me detuve. Dolía demasiado. Todo en esa casa respiraba su presencia. El olor a leña de encina, el chirrido de la verja de hierro, la forma en que siempre me esperaba con un vaso de leche fría y unas migas los viernes cuando me recogía del instituto. 2 años pasaron en un suspiro de distancia y silencio. Entonces, un martes de marzo, llegó un sobrecertificado con el remite de un bufete de abogados que no conocía, con sede en la calle Altagracia. Estaba dirigido específicamente a mí. Rubén Molina. El sobre reposó en la encimera de mi cocina 2 días enteros antes de que me atreviera a rasgarlo. 2 años de vacío absoluto y, de repente, una notificación legal. Lo abrí un jueves por la mañana, mientras Elena ya estaba fuera atendiendo un aviso por un apagón en un pueblo cercano. La carta la firmaba un tal Sr. Lozano. Decía que mi padre, Gerardo Molina, estaba iniciando los trámites para la venta de la finca registral número 14, la casa del abuelo, y que, como heredero legitimario en el testamento de Francisco Molina, se me solicitaba que firmara una escritura de renuncia y ratificación, renunciando a cualquier reclamación o derecho sobre dicha propiedad para facilitar la inscripción en el registro de la propiedad. Había una línea punteada para mi firma, un plazo de 30 días y un número de teléfono de contacto. La leí 3 veces, sintiendo como el frío me subía por la espalda. 2 años sin una felicitación de Navidad, sin un ¿cómo estás, hijo? Y la primera vez que mi familia contactaba conmigo era a través de un abogado para pedirme que les entregara, negro sobre blanco, lo último que me quedaba del abuelo Paco. Miré hacia el estante de madera que Elena había instalado sobre la encimera. Allí estaba la vieja caja de aparejos de pesca del abuelo. Madera de Sabina, con sus iniciales grabadas a fuego en la tapa. Dentro de esa caja, oculta bajo los anzuelos y los plomos, había un sobre amarillento que yo había conservado durante 7 años. Lo encontré mientras recogía sus camisas tras el entierro. Para Rubén, cuando llegue el momento de la verdad, ponía por fuera con su letra apretada y segura. Nunca lo había abierto.
Siempre pensé que sería una carta de despedida, algo sentimental que me rompería el corazón de nuevo. Esa noche, bajo la luz de la cocina, abrí el sobre del abuelo Paco. Mis manos temblaron hasta que rompí el lacre. Dentro había 2 documentos. El primero era un acta notarial de gran gramaje, sellada y timbrada. El encabezado rezaba: escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. La propiedad de la casa de campo había sido donada a mi nombre 7 años atrás, antes de que él enfermara. El administrador de este proceso era el Sr. Callao, el notario de toda la vida del abuelo y su amigo más fiel. Yo figuraba como el único y absoluto propietario desde entonces, aunque el abuelo se había reservado el uso de la casa hasta su muerte. La segunda pieza era una hoja de cuaderno cuadriculado, doblada con esmero. Su letra era inclinada y decidida. Rubén, conozco a tu padre mejor que nadie. Sé que tiene buena intención, pero su orgullo le impide ver la realidad cuando se trata de tu hermana Lucía. Ella siempre será el pozo sin fondo y tú serás el que pague las facturas. Esta casa es tuya, hijo. Siempre lo fue en mi corazón y ahora lo es en el papel. No dejes que el apellido Molina te arrebate lo que te pertenece por derecho. Tu abuelo, Paco. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. No fue un llanto de tristeza, sino de alivio, el tipo de llanto que vuelve a encajar las piezas de un hombre roto. Él lo sabía. Antes de aquella fatídica cena de Navidad, antes incluso de que yo conociera a Elena, el abuelo lo previó todo. Y no solo sintió lástima por mí, se movió, fue al notario en silencio y construyó una muralla legal para protegerme. A la mañana siguiente llamé al Sr. Callao. La donación es plenamente válida y firme, Rubén, me confirmó con voz pausada. Se inscribió correctamente en su día y el nombre de tu padre no aparece en el tracto sucesorio de esa finca. Él cree que es suya porque se incluyó por error en el inventario de la herencia, pero legalmente esa casa nunca formó parte de la masa hereditaria porque ya era tuya. Me había visto. El abuelo siempre me había visto. Llamé al despacho del Sr. Lozano esa misma tarde. Llama para confirmar que enviará el documento firmado, preguntó la secretaria con tono ejecutivo. Me gustaría ir en persona mañana mismo, respondí con una calma que no sabía que poseía. Tengo algunas dudas legales que resolver antes de estampar mi firma. Pasé los siguientes 5 días preparándome como un auditor que se enfrenta a un fraude multimillonario. Documentos en orden, copias compulsadas, fechas verificadas. Leí la escritura de donación tantas veces que casi podía recitarla de memoria. Confirmé lo que Callao me había dicho. Gerardo nunca fue el dueño, simplemente dio por hecho que, como hijo primogénito y administrador de los bienes, la finca le pertenecía. Nadie le llevó la contraria porque la única persona que conocía el secreto era el abuelo Paco, y él se llevó el silencio a la tumba, confiando en que yo sabría cuándo hablar. La noche antes de la reunión, mi prima Raquel me llamó, nerviosa. Rubén, tengo que contarte algo que he oído en casa de tus tíos. Tu padre está desesperado. Está llamando a media familia buscando apoyos. Al parecer, la boutique de Lucía está en la quiebra técnica. Pidió varios créditos comerciales de riesgo y tu padre, haciendo uso de su posición en el banco, avaló personalmente cada uno de ellos. Dejé que esa información calara en mi mente mientras miraba por la ventana. Raquel continuó. Hace 8 meses, tu padre rehipotecó su propia casa para inyectar liquidez en el negocio de Lucía. Ahora la tienda se hunde definitivamente, los préstamos han vencido y el banco va a ejecutar las garantías personales de tu padre. Debe unos 180.000 euros y no tiene liquidez para cubrirlos. Mi padre, el banquero infalible, el hombre que despreció a Elena por ser una simple electricista, había dilapidado sus ahorros, su jubilación y la seguridad de su propia vivienda por los caprichos empresariales de su hija predilecta.
Ha encontrado un comprador para la finca del abuelo por 320.000 euros, añadió Raquel con un hilo de voz. Es su única tabla de salvación. Con eso paga la deuda y mantiene a flote a Lucía unos meses más. Y lo único que le separa de ese dinero es tu firma en el documento de renuncia. Rubén. Le ha jurado a todo el mundo que firmarás sin rechistar. Dice que tú, con tu vida, modesta, no tienes ningún interés en esa vieja casa de todos modos. Llegó el viernes. Metí la carpeta con la escritura de donación y el acta notarial en mi maletín de cuero y conduje los 45 minutos de vuelta hacia Toledo, al mundo que había dejado atrás. El trayecto era pura memoria muscular, mis manos conocían cada curva de la carretera. Pasé por delante de la gasolinera de Cepsa donde el abuelo me compraba helados de postre. Pasé por el colegio donde una vez gané aquel premio de redacción y nadie de mi familia estaba entre el público porque Lucía tenía una exhibición de gimnasia rítmica esa misma tarde. No volvía para pelear, ni por revancha ciega. Volvía para terminar lo que el abuelo Paco empezó en silencio 7 años atrás. El despacho del S.R. Lozano estaba en la segunda planta de un edificio señorial de piedra, cerca de la puerta de bisagra. La recepcionista me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa de trabajo, cuando di mi nombre. Tome asiento, por favor. El S.R. Lozano le recibirá en un momento. Tenía ese tono de cortesía ensayada, la voz de alguien que ya ha escuchado una versión sesgada de tu historia y ha decidido, sin conocerte, quién es el villano de la película. A las 10 en punto, Lozano me hizo pasar a una sala de juntas de techos altos. Y allí, sentado al fondo de la mesa de caoba, con una camisa de gemelos impecable y las manos entrelazadas, estaba mi padre. Gerardo levantó la vista, manteniendo esa máscara de autoridad que tanto le gustaba. Hola, Rubén. Su voz era tranquila, calculadamente suave. El registro de un padre dolido pero conciliador. Me detuve a 2 pasos de la puerta y miré fijamente al abogado. Me dijeron que esta reunión era estrictamente entre su bufete y yo. El S.R. Molina insistió en estar presente para agilizar los trámites. Pensé que su presencia podría facilitar un entendimiento familiar, se justificó Lozano. Me senté frente a mi padre, sintiendo el peso del aire. Él se inclinó hacia adelante y esbozó una media sonrisa. Siéntate, hijo. Hagamos esto rápido, sé que tienes tus cosas y no quiero quitarte tiempo. Tengo el tiempo que haga falta, respondí, manteniendo el contacto visual. Mira, dijo él, ladeando la cabeza con ese aire de superioridad que siempre me hacía sentir pequeño. Sé que las cosas han sido tensas, pero esto no se trata de nosotros ni de lo que pasó en Navidad. Se trata de la finca. Tu abuelo Paco habría querido que hiciéramos lo correcto para la familia. Usó el nombre del abuelo. Estaba sentado frente a mí, después de 2 años de vacío, y se atrevía a invocar el nombre de la única persona que de verdad me quiso para intentar manipularme y quitarme mi sitio. La casa de campo lleva años cerrada, acumulando polvo y gastos, continuó él, entrando en su modo de director de sucursal bancaria. Tengo un comprador en firme, un empresario de Madrid, por 320.000 euros. El proyecto de tu hermana necesita una inyección de capital urgente, un préstamo puente, y esta venta soluciona el problema de raíz de forma limpia. El abogado Lozano deslizó entonces un documento por la mesa. Escritura de renuncia de derechos hereditarios y ratificación de venta en negrita. No me has preguntado cómo estoy, ni cómo me va la vida, dije con voz plana, rompiendo su discurso. Gerardo parpadeó, desconcertado por la salida de guión. ¿Qué? En 2 años, este es el primer contacto y llega a través de un bufete de abogados. No llamaste por mi cumpleaños, no escribiste un mensaje cuando Elena estuvo enferma. Enviaste a un profesional con un contrato. Hemos estado intentando localizarte por varias vías, soltó él con una mentira rápida.
Mi número de teléfono es el mismo desde hace 10 años, papá. Gerardo ignoró el comentario con un gesto de la mano. Rubén, no estoy aquí para remover el pasado ni para reproches sentimentales. Estoy aquí para gestionar un patrimonio familiar. Eso es todo. No lo compliques más de lo necesario. El mismo hombre que me llamó inestable delante de 15 personas. El mismo que no fue a mi graduación por llevarle unos muebles a Lucía. El mismo que despreció a mi mujer. No lo compliques, decía. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo una extraña libertad. Antes de firmar nada, me gustaría entender por qué se me ocultó la intención de venta hasta recibir esta notificación. Gerardo miró al abogado como si éste fuera un testigo de mi supuesta terquedad. Ya te lo he dicho, ha sido imposible contactar contigo. Te cerraste en banda con toda la familia hace 2 años, sin dar una sola explicación lógica. Sin explicación, repetí. Ha estado pasando por una etapa personal complicada, intervino mi padre, bajando el tono como si hablara de un enfermo. Su mujer. Bueno, sabemos que ha sido muy posesiva y controladora. Nos preocupa mucho el entorno en el que vive Rubén ahora. Sentí que el pulso se me aceleraba, pero no por miedo, sino por la precisión quirúrgica de su falsedad. 2 años después, el guión de Rubén está loco y su mujer es mala no había cambiado ni una coma. Miré a mi padre y le pregunté. ¿Has terminado de hablar de mi vida? En ese preciso instante, su móvil vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y levantó un dedo pidiendo silencio. Un segundo, es importante, dijo y contestó. No puso en manos libres, pero en el silencio sepulcral de la sala se oyó perfectamente la voz de Lucía, aguda y al borde del histerismo. ¿Ya ha firmado el tonto de mi hermano? Papá, necesito el ingreso para el lunes sin falta. El dueño del local dice que si no pago los atrasos, cambia la cerradura y se queda con el género. Gerardo tapó el micrófono con la mano, visiblemente tenso. Lo estoy gestionando ahora mismo. Dame 1 hora. Pero Lucía seguía gritando. Dile que es por el bien de la familia, que mamá está disgustada. Siempre cede cuando le tocas la fibra con eso. Esas palabras cayeron en el centro de la mesa de juntas como un cristal estallando contra el suelo. Gerardo colgó, con el cuello encendido de una rabia sorda. Siempre cede cuando dices eso, repetí en un susurro cargado de ironía. Gerardo dejó el móvil boca abajo con un golpe seco. Está bajo mucha presión, Rubén. No te tomes sus palabras de forma literal. No me las tomo de ninguna forma, dije. Solo tomo nota de la realidad. Mi padre se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de madera. Rubén, he tenido mucha paciencia contigo hoy. Firma el papel de una vez. Esa casa de campo no significa nada para ti, tú ni siquiera vas por allí. Tienes razón en una cosa, respondí mientras abría mi maletín. No significa nada para ti más que dinero para tapar los agujeros de Lucía. Pero para mí es otra cosa. Gerardo agitó la mano con desprecio. No empieces con sentimentalismos ahora. ¿Sabes cuál es tu gran error, Gerardo? Que eres un soberbio, sentencié yo. Tu mujer tenía razón. Esto se acaba hoy. Pero no como vosotros pensáis. Si no firmo esto, dijiste que me llevarías ante un juez, ¿verdad? Que un magistrado me obligaría a renunciar. Miré al abogado Lozano. ¿Es eso legalmente posible en este caso? El abogado se removió incómodo en su asiento, oliéndose el cambio de marea. Bueno, hay procedimientos de división de cosa común, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. De acuerdo, dije. Ambos se quedaron expectantes. Saqué el acta notarial y la puse sobre la mesa. El documento se deslizó por la superficie pulida con un siseo casi eléctrico. Gerardo bajó la vista.
El encabezado era imposible de ignorar, con el sello del Consejo General del Notariado. Escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. Esto es una escritura de donación en vida, dije con firmeza. Elevada a público hace 7 años por Francisco Molina. Me nombra a mí, Rubén Molina, como propietario único y absoluto de la finca. El abuelo se aseguró de que el trámite quedara blindado ante notario mucho antes de fallecer. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Mi padre ni siquiera se atrevía a tocar los papeles. Sus ojos saltaban del documento a mi cara y volvían al papel, como si las letras pudieran cambiar si las miraba con suficiente intensidad. El abogado Lozano, sin embargo, agarró la escritura inmediatamente. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y leyó las cláusulas con rapidez profesional. Dejó el papel con un cuidado extremo, como si fuera una bomba a punto de detonar. Miró a mi padre con una expresión que yo ya conocía de mis auditorías. La cara de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies ha dejado de existir. Lozano miró a Gerardo. Sr. Molina, dijo, y la formalidad de su voz era ahora gélida. ¿Usted no tenía conocimiento de que su padre había donado esta propiedad en vida a su nieto? La boca de Gerardo se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eso es imposible. La finca figuraba en el inventario del testamento. Yo la he estado administrando como parte de mi herencia. Según este documento, que es anterior y está debidamente inscrito, continuó Lozano, la propiedad salió del patrimonio de su padre mucho antes del fallecimiento. La casa de campo nunca formó parte de la masa hereditaria que usted recibió. Usted no puede vender lo que legalmente nunca le perteneció. Gerardo me miró. Su rostro, antes rosado por la soberbia, tenía ahora el color del yeso viejo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo has podido ocultarme algo así? Me lo dio el abuelo Paco, respondí con una serenidad que me nacía del alma. Él nunca, la voz de mi padre se quebró por primera vez en 30 años. Él no me habría puenteado de esta manera. Yo soy su hijo. Lo miré fijamente a los ojos, sin rastro de odio, solo con una claridad absoluta. No te puenteó, papá. Simplemente protegió a su nieto de lo que sabía que vendría. Hay una diferencia muy grande entre traicionar y proteger. El abuelo sabía que, tarde o temprano, intentarías venderme por una boutique de ropa. Y decidió que esta vez, el fuerte no iba a ser el que se quedara sin nada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.